O sea, cuando llegan a México, que fue el primer gran imperio con que se toparon, los aztecas habían derrotado a los, ¿cómo se llama? A la otra civilización, la de Yucatán, Ujú. que cubría Aztecas y mayas. a los mayas, de que tenía su asiento en Yucatán y cubrían casi toda Centroamérica. Igualmente pasó en Perú. Había una guerra de sucesión entre los incas, nombre que le pusieron los Ajá. españoles, porque el inca era el rey, Ajá. pero no se llamaban incas. Ah, mire qué interesante. Pero había un problema de sucesión por el cual penetró la nueva civilización, vamos a decir. Sí. Aprovecharon un conflicto, o sea, aprovecharon un conflicto interno, tuvieron la posibilidad de darse cuenta. Sí. Pero estábamos hablando. ¿Es un error o un acierto táctico de una cultura al sobreponerse sobre otra? El tratar de borrar lo que son los elementos que la identifica como tal. Y le hago la pregunta porque precisamente en estos Nadie, días... nadie logra eso. Realmente se incorporan una con otra. El imperio Ujú. romano fue sustituido por el imperio judeo-cristiano en cuanto a concepciones, a ideas, a valores. Pero ¿cuánto del imperio romano se inoculó en el judeo-cristianismo? Bueno, la estructura de mando, Todo, básicamente. todo. Todo, prácticamente. Sí. Pero realmente se mezclan. No, no desaparece nunca una cultura, Nunca. simplemente ni... no podemos decir que todavía hay elementos indígenas que permanecen aquí, aunque se acabó con todos los indios. O sea, que todavía dentro de la cultura española, que fue la que se Hoy, implantó hoy, aquí. hoy la República Dominicana vende en el mundo el espíritu de Guacanagari. La gentileza del dominicano es una de las cosas que más valora el turismo mundial. Sí. La- el carácter del dominicano para recibir al extranjero con cortesía es un valor enorme en el desarrollo del turismo. Y eso es el espíritu de Guacanagari, que recibió a Colón como un amigo. Ujú. Eso es. Porque pero y hoy en día, en los conflictos actuales, por ejemplo, un error que no cometieron los romanos, que no cometieron los otros conquistadores, lo habrá cometido los Estados Unidos metiéndose en Medio Oriente, queriendo implantar formas de gobierno y formas administrativas y conceptos que eran totalmente extraños a una cultura donde todo el mundo piensa donde la impresión que da es de que siempre son lugares diseñados para que el más fuerte sea el que mande. Estados Unidos se metió en el Oriente Medio por una decisión empresarial Sí. para vender armas a su propio ejército. Es un error político de proporciones gigantescas, porque descompuso no solamente el orden establecido, vamos a decir, sino una coyuntura muy particular que se dio en esos países, en que un partido de laicos tomó el poder en la mayoría de ellos. Era el partido Baath, el partido socialista del mundo árabe, que surgió en aquellas naciones como consecuencia del derrocamiento en Egipto del rey Farouk y la constitución de un gobierno laico. Eso permitió la extensión de la idea del gobierno laico. Estados Unidos se metió por sus intereses particulares y destruyó esos gobiernos, ninguno de los cuales era perfecto, como ningún gobierno en el mundo, pero eran sus gobiernos y no logró que eso se emparejara. El caos que hay hoy en Irak no se va a recoger en décadas, porque no hay cómo cristalizar una fuerza mayoritaria que determine el futuro de ese país. Al contrario, se ha desbordado una serie de situaciones como el poder de los kurdos. Los kurdos eran los malos antes de los americanos, Sí. hoy son sus aliados. Como los iraníes fueron los malos que les reventaron la embajada y hoy son sus aliados. O sea, los americanos están dando bandazos y el mayor ejemplo
es la visita que hace Obama, el presidente norteamericano, a Vietnam. Ciertamente. De Vietnam el embajador salió con la mesa al caco, guindando una escalera de un helicóptero, Sí. huyendo cuando los vietnamitas ganaron la guerra. Han tenido que ir ahí. Los vietnamitas se lo dijeron muchas veces en las conversaciones de paz. Dijeron, nuestra relación con ustedes son enemigos de nosotros porque se quisieron ser enemigos de nosotros. Pero nosotros somos enemigos de los chinos de toda la vida. Y entonces ustedes nos han obligado a ser amigos de los chinos. Ciertamente. ¿Eh? Sí. Ahora, una cosa te dice a ti hasta qué punto los problemas internacionales, vistos con una óptica minúscula, condicionaban todas esas situaciones. Cuando se celebran las conversaciones de paz entre Vietnam y... Eran dos conversaciones. Conversaciones de Estados Unidos con China para el establecimiento de las relaciones y conversaciones de los vietnamitas con los norteamericanos para terminar la guerra. Ambas se celebraban en París. Al determinar qué idioma vamos a utilizar, que dominemos suficientemente ambos, ¿cuál idioma eligieron? Tanto en la conversación de chino con los norteamericanos como de vietnamita con norteamericanos. Debió ser el chino. Pues. No, el ruso. El ruso. El único idioma que todos que hablaban los tres. Cuatro interlocutores, tres interlocutores, pero en función de cuatro. El único que hablaban bien el ruso. Porque era el enemigo malo número uno de la época. Y qué lejos estaba Rusia, pero Rusia no se podía enterar de eso. ¿Tú te acuerdas? Sí. El que llevaba esas conversaciones por Estados Unidos y a nombre de Kissinger. ¿Qué usted habla? Era Vernon Walter, un políglota norteamericano, que jugó un papel en la historia norteamericana desde la conferencia de Bogotá del 48, a la que asistió. Bueno, desde antes. En la Segunda Guerra Mundial, él fue soldado, porque dominaba muchos idiomas, en Italia, y ahí se hizo amigo de tropas brasileñas. Luego estuvo en Brasil en la conferencia de asistencia recíproca, que fue a raíz ante la fundación de la OEA. Y después en la conferencia de Bogotá, aquella del Bogotazo, ahí estaba Vernon Walter. Él dejó una memoria hasta cierto tiempo, pero mucho después de la memoria, culminó su carrera siendo embajador en Berlín, el día que cayó el muro. Okay. Él estaba ahí. Sí. Esa parte de la memoria no se conoce, tal vez la escribió. Pero Walter cuenta eso con mucha gracia, después de muchas conversaciones, eligiendo qué idioma dominábamos, para no engañarnos en el idioma. Claro. Que pudiéramos hablar las dos delegaciones bien fluido, era el ruso. Eso te dice a ti cómo se complicaban las relaciones en ese momento, donde el malo era Rusia y el bueno los americanos, o recíprocamente. Y eso como punto de partida dificultaba mucho las situaciones. Bueno. En el caso de los países árabes, los Estados Unidos se han metido en un berenjenal más complicado que el de Vietnam, Camboya y todo el sudeste asiático. Mucho más complicado. Bueno, vamos a hacer una... Israel, aquí estamos viendo una información que quizás a veces uno quisiera saber los orígenes de por qué por qué algunas conductas castrenses conllevan a que se tomen ciertas medidas que quizás podrían ser tomadas en orden de la uniformidad de aspecto de los soldados, o quizás tienen un significado más disciplinario que otra cosa. Pero si el jefe del ejército, José Matos de la Cruz, dice que van a castigar a militares que usen aretes, se arreglen las cejas y las uñas y que evitan como jevitos, yo creo que quizás es de cierta manera una forma de incursión en lo que es un ámbito privado, en aras de lo que es mantenimiento de una disciplina. Entonces, ¿cuál es el origen o la esencia por la cual se toman algunas medidas en cuanto al aspecto de los militares? ¿Eso es necesario o influye realmente, a juicio suyo, en lo que es el comportamiento de la conducta castrense? Realmente el espíritu castrense tiene sus particularidades en todas partes y no se caracteriza por la libertad de conciencia,
ni por la libertad de comportamiento, ni por la libertad en general. O sea, usted se quita la cabeza al entrar. Como aquel cuento de Juan Boda, de la mancha indeleble. Ajá. ¿Cómo fue? ¿Tú no recuerdas la mancha indeleble? No, no. ¿Cómo fue? Es un cuento que Juan Boda escribe y que en definitiva era un rechazo o un concepto de partido. Cuando escribió ese cuento en Caracas, en que un individuo va al partido sin apellido, al Partido Comunista, como la embajada sin apellido, la embajada americana, ¿no? O sea, él se refería como al partido. El partido. Fue al partido. Y llega al partido y lo sientan ahí a esperar un rato. Al fin lo dejan un rato esperando, al fin lo mandan a pasar, lo primero, quítese la cabeza y póngala ahí en un tramo. Él pone la cabeza en el tramo, va. Pero al tipo no le gustó perder la cabeza. Trabajar sin cabeza, que la cabeza la tuviera otro. Ajá. Y se coloca la cabeza de nuevo. Pero al colocarse la cabeza de nuevo, se le mancha la camisa. Y esa mancha no sale nunca. O sea, la idea es, si tú pasaste por ahí, así sea un minuto, y así sea que hayas rechazado la idea, tú quedas marcado para siempre. No pases. Al cabo del tiempo construyó un partido donde había que quitarse la cabeza para entrar. De manera que acogió la idea. Y en la guardia, usted entra a la guardia y usted tiene que quitarse la cabeza. Usted no es gente, usted es guardia. Claro, eso se ha ido reblandeciendo en el mundo cuando tú tienes en los Estados Unidos mujeres que son generales, homosexuales que militan en su... Que ostentan rangos que antes no... Que ostentan rangos y ostentan la homosexualidad. Antes era clandestina en el seno del ejército. Sí. Cuando en toda agrupación donde hay un predominio de un solo sexo, la homosexualidad es un recurso, como lo es en las cárceles. En las cárceles se llega al extremo de concebir que es homosexual el que lo hace fuera de la cárcel. Pero que dentro de esas circunstancias se justifica como algo normal. Como algo normal. Entonces, en el ejército igual. Sin embargo, hoy el ejército norteamericano y todos los ejércitos del mundo aceptan no solamente la homosexualidad, sino la bisexualidad y la existencia de mujeres y hombres en los mandos superiores y en todos los niveles. Porque al cabo del tiempo esa cosa se va reblandeciendo. Pero el que se mete a guardia siempre está sujeto a la patada del superior. Porque ¿para qué somos guardias? ¿Eh? Claro, recibir órdenes y acatarlas. Y dar órdenes. Y dar órdenes. Y humillar al otro, por eso usted es guardia. Bueno, pero esas son de las cosas que uno se da cuenta. Pero, porque yo digo, tú sabes que ahora que yo veo eso, se me acuerdo una vez que estuve diciendo que deberían darle de baja a todos los guardias con barriga también. Porque es que eso es una cosa que no les da un buen ejemplo a los subalternos, caramba. Lo que pasa es que depende del rango. Los guardias tienen su rango de barriga. Los sargentos, por lo general, son barrigones y mandones, ¿verdad? Y los mayores. Los mayores son chiquitos y panzú. Y hay generales, los mayores generales también, hay chiquitos y panzú. Sí, ya. Pero mire, pero por ejemplo, en el ejército no, pero en la policía, yo creo que hay una relación muy directa entre la barriga del policía y el intercambio de disparos, porque una persona en una mala condición física no va a dar una carrera a un delincuente, se encarga, le deja esa labor a las balas. Yo creo que a fin de cuentas es así. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa, volvemos un instante con más información.